Y bueno, hoy vamos a comenzar con un video. No dura mucho, pero también nos va a ayudar y nos va a complementar este contexto y luego ya vamos a entrar al tema de lleno. Es muy conocida la definición de Egipto como don o regalo del Nilo, según escribió el historiador griego Heródoto. Y es que efectivamente el río Nilo viene a ser la líquida columna vertebral de una cultura cuyo arte e historia se identifican de modo muy especial con su marco geográfico. Baste decir que el Nilo, al igual que separa el desierto oriental del occidental, señala también la divisoria entre la vida y la muerte, de tal manera que las ciudades, con sus monumentales templos, se erigieron en la margen derecha de su cauce, mientras que pirámides, mastabas, hipogeos y demás enterramientos se situaron en la orilla izquierda. Entre una y otra ribera, la barca de Isis recorrió las aguas del Nilo buscando el cadáver despedazado de su esposo Osiris, dios y juez de los muertos. Pero el agua también es vida, y el Nilo, en sus periódicas crecidas, proporcionó el limo fertilizante que convirtió sus orillas en un feraz vergel. Es decir, al igual que ocurrió en Mesopotamia con el Tigris y el Éufrates, ahora es el Nilo el río que proporcionó savia a uno de los focos culturales más extraordinarios de la antigüedad. A diferencia de Mesopotamia, el arte egipcio mantuvo siempre una unidad conceptual y estilística a lo largo del tiempo que parece sobrenatural, inmutable y siempre enigmática, que sobrecoge no solo por la perfección alcanzada en sus obras, sino por la vocación de eternidad con la que fueron concebidas. El hecho de la momificación sintetiza ejemplarmente el deseo de permanencia de una civilización que encadenó el tiempo limitado de los hombres al tiempo infinito de los dioses. La propia arquitectura parece emular las sugerencias del paisaje que acompaña al río cuando se observa sobre el Valle de los Reyes la punta de El Qurn, cuyo perfil piramidal es toda una profecía. Por otra parte, imponentes acantilados como el de Deir el-Bahari dan abrigo al templo tumba de la reina Hatshepsut, mientras que aguas arriba, en Abu Simbel, la montaña se dejó vaciar para dar forma a los templos que Ramsés II erigió para sí y su esposa Nefertari, cuyas fachadas fueron labradas con colosales esculturas. Sin embargo, son las pirámides las que se han quedado en la memoria como la hazaña constructiva más sobrecogedora del antiguo Egipto, siendo la de Saqqara la más antigua de las conservadas.
Pero las pirámides más conocidas son, sin duda, las de la cuarta dinastía, en Giza, cerca del Cairo. Allí, la relación compositiva de unas con otras, la presencia de la gran esfinge, el acompañamiento de pirámides menores, mastabas y templos funerarios dan una idea cabal de lo que llegaron a ser las necrópolis egipcias a orillas del Nilo. En Giza, las 3 pirámides mayores, construidas a mediados del tercer milenio antes de nuestra era, albergaron los enterramientos de Keops, Kefren y Mykerinos. Cuentan con un templo pórtico de acogida para recibir el cuerpo momificado del faraón, una larga avenida que termina en un segundo templo funerario a los pies de la pirámide y finalmente la propia pirámide. En su secreto, angosto y oscuro interior, los pasadizos, corredores y galerías ofrecen un sofisticado sistema de seguridad y engaño para desorientar a los salteadores de tumbas y asegurar así el reposo eterno del faraón en su cámara sepulcral. En sus inmediaciones, otras menores, en las que se enterraron esposas, hijos y demás parientes del faraón. Todo siempre de acuerdo con un orden axial, jerárquico y riguroso, en una estudiada orientación astronómica. Las 3 pirámides se yerguen hoy con silencioso orgullo como una referencia en el paisaje, como un accidente montañoso en su orografía. Parecen pertenecer más a la naturaleza del desierto que a la historia de un pueblo. Todas las cámaras funerarias de los enterramientos construidos o excavados en la roca conservan bajorrelieves y pinturas en los que se resume la vida del difunto, que a su vez arrastra toda una historia visual del mundo que le rodeó, como sucede en la de Tutankamón, donde además se encontró intacto el riquísimo ajuar funerario que le acompañaba en el más allá. En estos recintos funerarios se muestra la vida toda del antiguo Egipto, sus dioses y creencias, la guerra, la paz, la caza,
el paisaje, la flora y la fauna, es decir, todo cuanto tuvo entidad en este formidable valle del Nilo. La realidad así descrita no solo se refleja con exactitud, sino con un evidente deseo de anhelo artístico sobre peculiares cánones de frontalidad, proporción y sentido del color. Con un claro horror al vacío, la escritura jeroglífica rellenó espacios intermedios, proporcionando una información complementaria a la escena, como si fuera la voz en off de un invisible narrador. Aquellos mismos cánones fueron también compartidos por el relieve y la escultura exenta, donde la conocida imagen del escriba sentado se repite con pocas variantes formales bajo la quinta dinastía. Es decir, sus ojos abiertos nos miran así desde hace unos 4.400 años. Finalmente, cabe añadir que la escultura egipcia pulsó todos los registros posibles, desde las grandes estatuas que compiten con la arquitectura o se encuentran aisladas en medio del desierto, hasta la delicada belleza de retratos como el de la reina Nefertitis en sus distintas versiones, cuyo rostro representa una de las más altas expresiones artísticas de todos los tiempos. Bueno, pues después de este video, déjenme, voy a salirme para que puedan ver la imagen completa. Listo. Vamos a comenzar detallando un poco más acerca de esta cultura, porque Egipto es sin dudas uno de los lugares más visitados y estudiados a lo largo de la historia de la humanidad. Heródoto afirmó en el siglo I antes de Cristo que Egipto existía antes de la aparición del delta del río, puesto que según él, este era un terreno nuevo y adquirido que salió ayer de las aguas, por decirlo así. De hecho, escribió: egipcios hubo desde que hombres hay, quedándose unos en sus antiguas mansiones, avanzando otros con el nuevo terreno para poblarlo y poseerlo. Tan antiguos eran que antes que los hombres, los dioses reinaron en Egipto, morando y conversando entre los mortales, y teniendo siempre uno de ellos imperio soberano. El último dios que reinó ahí fue Horus, hijo de Osiris, llamado por los griegos Apolo, decía Heródoto. Del delta en el Bajo Egipto hacia el sur, en el Alto Egipto, siempre a la vera del Nilo, se levantan los más impresionantes monumentos de esa antigua cultura. Templos, palacios y tumbas que poseen una monumentalidad y una riqueza casi impensables. Todos manifestaciones de los avances científicos y de la sofisticación artística y cultural que alcanzaron los habitantes de esa región entre el 5500 y el 30 antes de Cristo. Los egipcios desarrollaron la aritmética, el cálculo, la geometría, la astronomía y la escritura.
De acuerdo con Heródoto, los egipcios fueron los primeros hombres del mundo que descubrieron el ciclo del año, dividiendo su duración para conformarlo en 12 partes, es decir, 12 meses. Y de esto se desprende que tuvieron que conocer también la astronomía, pues como afirmaba el historiador, para alcanzar este logro se guiaron por las estrellas. En una de las cámaras de la tumba de la reina Hatshepsut se halla el techo astronómico más antiguo descubierto hasta la fecha en el Antiguo Egipto. Aquí vemos una escala que está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Este techo se divide en dos partes que se corresponden con el norte y el sur del firmamento. Esto es el cielo boreal y el austral. Los animales, los símbolos y las divinidades que pueblan este cielo son una clave preciosa para comprender cómo interpretaron el cosmos los egipcios de la antigüedad. Es como una carta astral casi, casi. La medicina también tuvo un enorme desarrollo. El mismo Heródoto escribió que poseían medicina especializada. Y gracias a esos avances y a los estudios sobre las ciencias químicas, lograron realizar dos famosos experimentos y su aplicación concreta. Uno es el embalsamamiento y la momificación, el otro, porque para los egipcios la vida después de la muerte era lo más importante, porque para ellos era la verdadera vida. De ahí la cantidad de sarcófagos egipcios que están dispersos por museos franceses, británicos y norteamericanos. Y como sabemos, su escritura pudo ser descifrada gracias al descubrimiento de la piedra Rosetta que vemos aquí en 1799 durante la famosa campaña francesa en Egipto, capitaneada por Napoleón. La piedra fue hallada en tres escrituras distintas: la egipcia, la demótica y el griego antiguo, por órdenes de Ptolomeo V, hacia el año 196 a.C., y pudo ser descifrada por el historiador francés Jean-François Champollion, quien hizo el anuncio de sus logros en París en 1822. Se sabe que la sociedad egipcia se hallaba jerarquizada desde el punto de vista social. En la cima estaba el faraón, humano pero imbuido de la divinidad. De ello dan cuenta los muchos títulos con los que se le bautizaba y se coronaba. Y de ahí el desarrollo de un panteón verdaderamente amplio e importante, tanto que sus dioses fueron después adoptados por los propios griegos, y en ellos se situaría, según Heródoto, el origen de la religión helénica. Y a ellos dedicaron altares y templos que dieron origen a muchos de sus monumentos arquitectónicos, así como a la escultura, los relieves y la pintura con que cubrieron los muros. Después, en jerarquía social, seguía la nobleza, los sacerdotes, los altos funcionarios, los soldados, guerreros, los escribas, los comerciantes y mercaderes, artesanos, campesinos y finalmente en la base los esclavos. Los antiguos egipcios hallaron su propia manera de crear una imagen inmortal. Fíjense, a lo largo de un periodo de 3 milenios, el arte egipcio experimentó menos transformaciones que el arte europeo en un decenio. Y es que los relieves y las representaciones pictóricas de las tumbas y templos perpetuaban el ritmo invariable de la vida cotidiana.
En su Historia del Arte, Ernest Gombrich nos dice que hay una tradición directa que pasa de maestro a discípulo y del discípulo al admirador o al copista, y que relaciona el arte de nuestro tiempo con el del Valle del Nilo de hace unos 5.000 años, ya que los artistas griegos realizaron su aprendizaje con los egipcios y todos nosotros somos alumnos de los griegos. Así que el arte egipto tiene una formidable importancia sobre el de Occidente. Como ya vimos, Egipto es el país de las pirámides, estas montañas de piedra que se yerguen como hitos del tiempo sobre el distante horizonte de la historia. Por remotas y misteriosas que pueden parecernos, mucho nos han revelado acerca de su propia historia. Sabemos, por ejemplo, que las pirámides tuvieron su importancia práctica a los ojos de reyes y súbditos. El faraón era considerado un ser divino que gobernaba sobre sus súbditos y que al abandonar esta tierra subiría de nuevo a la mansión de los dioses de donde había descendido. Y las pirámides, elevándose hacia el cielo, le ayudarían probablemente en su ascensión. Las pirámides defenderían al sagrado cuerpo de la destrucción, pues los egipcios creían que el cuerpo debía de ser conservado para que el alma viviera en el más allá, y por ello preservaban el cadáver mediante este laborioso método de embalsamiento, vendándolo con tiras de tela. Para la momia del faraón se había erigido la pirámide, y ahí se instalaba el cuerpo, en el centro de la gran montaña pétrea, dentro de un cofre también de piedra. Para los egipcios, la conservación del cuerpo no era suficiente. Si también se perenizaba la apariencia del faraón, con toda seguridad, este continuaría existiendo para siempre. Y por ello, ordenaban a los escultores que labraran el retrato del faraón en duro e imperecedero granito y lo colocaban en la tumba donde nadie pudiese verlo, donde operar su hechizo y ayudase a su alma a revivir a través de la imagen. De hecho, una denominación egipcia del escultor es precisamente el que mantiene vivo. En un principio, estos ritos estaban reservados para los faraones. Sin embargo, pronto los nobles de la casa real tuvieron sus tumbas menores agrupadas en hileras alrededor del faraón, y poco a poco cada persona que se creía respetable tomó previsiones ordenando que se le construyese una costosa sepultura en la que su alma moraría y en la que se albergarían su momia y su apariencia vital. Algunos de estos primitivos retratos de la edad de las pirámides, la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, se hallan entre las obras más bellas del arte egipcio. Hay en ellas una simplicidad y una solemnidad que no se olvidan fácilmente. La observación de la naturaleza y la proporción del conjunto se hallan tan perfectamente equilibradas que nos impresionan para ofrecernos seres dotados de vida, y sin embargo se nos aparecen como remotos en la eternidad. Pero esta combinación de regularidad geométrica y de aguda observación de la naturaleza es característica de todo el arte egipcio. Al igual que las esculturas, las pinturas que adornan los muros de las sepulturas
tenían el mismo propósito de mantener vivo. Hubo un tiempo en que existió la costumbre de sacrificar a los criados y esclavos del hombre poderoso que moría. Afortunadamente, más tarde esos horrores tal vez se consideraron demasiado crueles y el arte constituyó su rescate, sustituyéndolos por imágenes. Los retratos y modelos encontrados en las tumbas egipcias se relacionan con la idea de proporcionar compañeros a las almas en el otro mundo, una creencia que de hecho se encuentra en los inicios de muchas culturas. Estos relieves y pinturas murales nos proporcionan un reflejo extraordinariamente animado de cómo se vivía en Egipto hace milenios. Y con todo, al contemplarlos por vez primera, no puede uno sino maravillarse al verlos. La razón de ello está en que los pintores egipcios poseían un modo de representar la vida real completamente diferente al nuestro. Y tal vez eso se haya relacionado con la diferencia de la finalidad que inspiró sus pinturas. Para los egipcios, lo importante no era tanto la belleza de la imagen, sino la perfección. La misión del artista era representar todo tan clara y perpetuamente como le fuera posible. Dibujaban de memoria y tenían reglas estrictas que aseguraban la perfecta claridad de todos los elementos de la obra. Su método era más apegado a un cartógrafo que a un pintor. Tomaban distintos puntos de vista para lograr una composición. Aquí tenemos un ejemplo. En esta imagen observamos una panorámica del jardín visto desde arriba. Pero si nos enfocamos, por ejemplo, en el estanque, vemos que los peces, los viéramos como si fuera a través de una pecera. Y de hecho lo mismo sucede con todo el resto de la composición. Ahora vamos a ver la representación del cuerpo humano. También sigue unas reglas específicas. Notemos estas dos imágenes, un dibujo y un bajorrelieve. La cabeza se dibujaba de perfil, pero los ojos de frente. La mitad superior del cuerpo, hombros y tórax, están de frente, pero los brazos y los pies en movimiento se pintan de perfil. En cuanto a la representación de los pies, parecía que les era más fácil pintar dos pies izquierdos. Estas reglas les permitían insertar en la forma humana todo aquello que consideraban importante. Tal vez era una solución que tenía que ver con sus intenciones mágicas, porque ¿cómo podría un hombre con sus brazos en escorzo seccionados llevar a recibir los dones requeridos por el muerto? Vamos a ver una imagen que nos va a dar una buena idea de la disposición general de una pared de la tumba de un gran dignatario del llamado Imperio Medio. Es de unos 1900 años antes de Cristo. Y la inscripción jeroglífica nos dice exactamente quién era este personaje, cuáles eran sus títulos y honores que cosechó durante su vida. Su nombre y títulos fueron Canumhotep, administrador del desierto oriental, príncipe de Menat Kufu, amigo íntimo del rey, conocido real, superintendente de los sacerdotes, sacerdote de Horus, sacerdote de Anubis, jefe de todos los secretos divinos, y el más llamativo de todos, señor
de todas las túnicas, lo que ello signifique. En el lado izquierdo lo vemos cazando aves con una especie de boomerang acompañado de su mujer Ketty, de su concubina Hat y uno de sus hijos, que a pesar de su pequeño tamaño en la pintura, ostenta el título de superintendente de fronteras. Y en la parte inferior del friso vamos a encontrar a unos pescadores a las órdenes del superintendente Metuhotep cobrando una gran redada. Sobre la puerta encontramos nuevamente a Canumetep, esta vez atrapando aves acuáticas en una red. Y como ya conocemos los métodos del artista egipcio, podemos ver fácilmente cómo opera este artificio. El cazador se coloca detrás de una pantalla vegetal sosteniendo una cuerda ligada a la malla abierta, que está representada vista desde arriba. Cuando las aves han acudido al cebo, el hombre tira de la cuerda y ellas van a quedar aprisionadas en la red. Detrás de Canumotep se halla su primogénito Nasht y su superintendente de tesoros, quien era al mismo tiempo el responsable de encargar la construcción de su sepultura. En el lado derecho volvemos a encontrar a Canumotep, al que se le dio el nombre de grande en peces, rico en aves, adorador de la diosa de la casa. Ahora lo vemos arponeando peces. Y aquí el artista prescinde del agua por entre las cañas para mostrarnos el lugar donde se hallan los peces. La inscripción que vemos ahí dice: en una jornada en barca por la charca de los patos silvestres, los pantanos y los ríos, alanceando con la lanza de 2 puntas, atravesó 30 peces. Qué magnífico el día de la caza del hipopótamo. Y en la parte inferior vemos algo que realmente es fantástico, porque podemos ver un divertido episodio de uno de los hombres que ha caído al agua y que es pescado por sus compañeros. Aquí lo vemos, vean cómo lo están rescatando, con lo cual también nos habla del humor de estos artistas egipcios. El artista egipcio empezaba su obra dibujando una retícula de líneas rectas sobre la pared y distribuía sus figuras a lo largo de las líneas. Más adelante, cuando entremos al tema de las técnicas, abundaremos sobre esto. Sin embargo, este sentido geométrico del orden no le privó de observar los detalles de la naturaleza con sorprendente exactitud. Esta imagen que vemos aquí a la derecha es digamos, este detalle que vemos de la imagen de la izquierda, nada más que está amplificado. Y ahí encontramos cómo cada pájaro, pez o mariposa está dibujado con tal fidelidad que los zoólogos pueden incluso reconocer su especie. En los pájaros para la red de Canumotep, no fue solamente su gran conocimiento del tema el que guió al artista, también su clara percepción del color y de las líneas. Las normas que rigen todo el arte egipcio confieren a cada obra individual un efecto de equilibrio y armonía. Y aquí tenemos un ejemplo de ello, un ejemplo maravilloso de ese equilibrio y de esa
armonía. El estilo egipcio fue un conjunto de leyes estrictas que cada artista tuvo que aprender en su más temprana juventud. Por ejemplo, las estatuas sedentes debían tener las manos apoyadas sobre las rodillas. Los hombres tenían que ser pintados más morenos que las mujeres. Las mujeres, sobre todo en la primera época, se pintaban más pequeñitas que los hombres. La representación de cada divinidad tenía que ser también estrictamente respetada. Horus, el dios Sol, tenía que aparecer como un halcón o con la cabeza de halcón. Anubis, el dios de la muerte, como un chacal o con la cabeza de uno. Aquí vemos esta escena que representa Anubis, que es el dios de la muerte, supervisando el pesaje del corazón de un difunto, mientras Tot, que es el dios mensajero con cabeza de ibis que vemos a la derecha, está anotando el resultado. Los egipcios tenían un rico sistema de creencias sobre la creación del universo a partir del caos, Nun, por dioses como Ra, que es la vida, la muerte y el más allá. Centrada en el equilibrio, Maat, y ciclos naturales como el Sol y el Nilo, con figuras claves como Osiris, Isis, Horus y Set, así como dioses homorfos y antropomorfos que interactuaban en relatos sobre el orden cósmico, la justicia y el renacimiento, culminando en el rol del faraón como protector del orden divino. Los dioses principales que vamos a encontrar dentro del arte egipcio, o de la cultura egipcia más bien, es Ra, el dios Sol, creador y primer gobernante. Como regente del Sol, es encargado de entregar vida y resulta vital para la existencia de la humanidad. Solía representarse con cabeza de halcón. Con el tiempo se fusionó con Amón y se transformó en el poderoso Amón-Ra. Osiris, que tal vez es el más conocido, que es el dios del inframundo y la resurrección, primer rey civilizador. Fue hijo de Yeb, dios de la tierra, y Nut, diosa del cielo, y se casó con su hermana Isis y se convirtió en el primer faraón de Egipto. Por ello está relacionado con el proceso de civilización, ya que estableció las primeras leyes e instauró el orden. De este modo fue el encargado de guiar al pueblo hacia el trabajo, el valor de la tierra y el respeto hacia las deidades. Fue un soberano muy respetado que instauró la agricultura y artes como el tejido y la música, y por esos motivos fue adorado como dios de la fertilidad, pues con su guía Egipto floreció. A pesar de toda la bonanza, las fuerzas del mal intervinieron en su destino y fue engañado por su hermano Set, quien deseaba usurpar el trono. De este modo, terminó atrapado en un ataúd que fue arrojado al río Nilo. Cuando Isis recuperó el cuerpo de su difunto esposo, Set se vengó cortándolo en pedacitos. No obstante, la diosa se encargó de juntar las partes y Anubis lo embalsamó, convirtiéndolo en la primera momia. A través de un ritual, Isis le devolvió la vida y pudo engendrar a su hijo Horus. Sin embargo, la tierra ya no era un lugar para Osiris, así que descendió al inframundo, donde se convirtió
en el regente que presidía los juicios de las almas. Con el tiempo, su muerte y su increíble resurrección llegaron a simbolizar las estaciones que vivían cada año el mismo proceso que experimentó el Dios. Poético, y cualquier semejanza con otras religiones es mera coincidencia. Isis, diosa de la magia, madre de Horus, esposa de Osiris. También se le considera la diosa madre, ya que engendró a Horus. Asimismo, se destacaba lo dedicada y protectora que era con sus seres queridos. Como fue una poderosa hechicera, se convirtió en patrona de la magia y de las ciencias ocultas, siendo adorada por quienes practicaban rituales. Set, dios del caos, la violencia y los desiertos, y asesino de Osiris. Considerado el señor de las tormentas, los desiertos y las tierras infértiles, se representa con cuerpo de hombre y cabeza de un animal desconocido. Es una deidad compleja dentro del imagen egipcio. En un principio estuvo relacionado con Ra y la mantención del orden. Sin embargo, más tarde fue asociado al mal y a las fuerzas oscuras, debido a las acciones que cometió contra su hermano Osiris y su sobrino Horus. Así, se convirtió en un ser destructivo que generaba caos y violencia, pues celoso del poder de su hermano, creó un engaño para asesinarlo. Luego continuó el ataque contra su hijo Horus. El enfrentamiento por el control de Egipto que ambas deidades sostuvieron es una de las historias más famosas de la mitología egipcia. Horus, dios del cielo y la realeza, hijo de Osiris e Isis, fue creado por su madre y ocultado de las malas intenciones de su tío Set. Cuando llegó a la edad adulta, decidió reclamar el trono que le había sido usurpado a su padre, y por ello se convirtió en el símbolo de la resistencia contra el mal y en quien acabaría con la época oscura que imperaba sobre Egipto. Así, se enfrentó en diversas ocasiones a su tío en terribles batallas, donde finalmente fue declarado legítimo líder. En uno de aquellos enfrentamientos, Horus perdió un ojo, que se convirtió en estandarte y protección, y en un valioso amuleto, ya que representaba la salud, la prosperidad y la capacidad de renacer. Hasta el día de hoy, esta imagen sigue funcionando como un mecanismo de defensa mágico que se utiliza en rituales o como amuleto de la buena fortuna. A Horus se le considera representante de la monarquía, ya que fue quien dio origen al largo linaje de faraones que vinieron después. Luego de reinar durante muchos años con benevolencia y sabiduría, se elevó a los cielos. Anubis, dios del más allá, chacal y guía de las almas. Reconocido como el dios de los muertos, era el encargado de conducir a los recién fallecidos frente al tribunal de Osiris. Ahí se utilizaba la balanza divina en la que se pesaba el corazón del individuo junto a la pluma de Mat, la diosa de la verdad y la justicia. El destino de cada alma dependía del equilibrio de la balanza. Si el corazón era más liviano, se abrían las puertas del Aaru, el paraíso egipcio. Pero si el corazón era más pesado, se despertaba a Amit, la devoradora. Asimismo, fue el protector de las tumbas,
por lo que suele encontrarse su imagen en los sepulcros reales. Se le representa con cuerpo de hombre y cabeza de chacal negro. Este color simboliza la descomposición de los cuerpos y la tierra fértil cerca del Nilo, para así representar el binomio muerte-resurrección. Según el mito, Anubis fue el primero en realizar el ritual de momificación con Osiris, por lo que fue considerado como el patrón de los embalsamadores. En el transcurso de 3000 años o más, el arte egipcio varió muy poquito. Solamente hubo un hombre que rompió las ataduras del estilo y fue el faraón de la 18ª dinastía, conocida entonces como Imperio Nuevo, que se fundó después de una catastrófica invasión de Egipto. Y ese faraón llamado Amenofis IV rompió con muchas de las costumbres consagradas por una remota tradición. Para él solamente había un Dios supremo, que era Atón, al que adoraba y al que hizo representar en forma de sol, lanzando sus rayos, cada uno de ellos dotado de una mano. En este retrato lo vemos con su esposa Nefertiti y jugando con sus hijos bajo la bendición del sol. Se llamó a sí mismo Akenatón, según su dios, y separó su corte del alcance de los sacerdotes de otros dioses para trasladarla a una población que se conoce actualmente con el nombre árabe de Tel el Amarna. Y vemos cómo ya en esta imagen, por supuesto, es un relieve en piedra caliza, pero vemos que hay una variación también en la representación del cuerpo humano y de cómo se representaban por ejemplo, la mujer ya está al mismo nivel que él, aunque los niños se ven totalmente desproporcionados. No parecen niños, parecen como más bien personitas pequeñas. El sucesor de Akenatón fue Tutankamón, cuya tumba con sus tesoros fue descubierta en 1922 y tal vez sea uno de los faraones más conocidos. Algunas de estas obras siguen obedeciendo al moderno estilo de la religión de Atón, en particular el dorso del trono del faraón que lo muestra con su esposa en idilio conyugal. El faraón se halla sentado en su silla en una actitud que debió escandalizar a los puritanos egipcios. Su esposa, que tampoco parece más pequeña que él, pone suavemente la mano sobre su hombro, mientras el dios Sol, representado como un globo dorado, extiende sus rayos, que también al final tienen unas manitas, bendiciendo a la pareja. Este es un trono de madera tallada, pintada y dorada que se halló justamente dentro de la tumba de Tutankamón, descubierta en 1922. Pero, como comentaba al principio, esta apertura del arte egipcio no debió persistir mucho tiempo, porque ya durante el reinado de Tutankamón, las antiguas creencias fueron restauradas y la ventana al exterior quedó cerrada nuevamente. El estilo egipcio, tal como había existido desde hacía 1000 años, continuó existiendo durante otro milenio o más. Y sin duda los egipcios creyeron que continuaría así eternamente. Uno de los ejemplos más notables de la pintura egipcia lo encontramos en la tumba de Nefertari. En 1904,
el egiptólogo italiano Ernesto Schiaparelli descubrió un complejo funerario en el Valle de las Reinas. Era la tumba QB66 correspondiente a Nefertari Meritmut, cuyo nombre significa la más bella amada de la diosa Mut. Era la esposa real de Ramsés II y era la tumba más importante del valle, ya que reflejaba la posición de la reina a los ojos de su esposo en la belleza de su construcción, en los colores vivos que tenía y en escenas inusuales, además de los muchos epitafios favorables que describen su belleza y naturaleza dulce y encantadora. Cuando Schiaparelli descubre esta tumba, la encontró abierta, sin restos del antiguo cierre, lo que dejaba claro que los ladrones de tumbas habían pasado ya por ahí, y los pocos hallazgos que pudo recuperar fueron trasladados al Museo Egipcio de Turín, del que él mismo era director y en donde aún pueden verse en la actualidad. La tumba de Nefertari es una tumba clásica del periodo de Ramsés II. Aquí vemos una representación de cómo estaba la tumba. Está orientada en el eje sur-norte y se puede acceder a ella a través de una escalera descendente que vemos a la izquierda de 18 escalones que desembocan en una primera cámara o antecámara más o menos cuadrada, con una superficie de unos 28 metros cuadrados, al lado de la cual se encuentra un vestíbulo de unos 5 metros y una cámara lateral rectangular de 3,10 metros de profundidad por 5 de longitud, en la que se encuentra posiblemente la imagen de mayor simbolismo religioso de toda la tumba. Luego encontramos una rampa descendente de unos 7 metros de longitud con 18 escalones que da acceso a la cámara funeraria, que también se conoce como cámara dorada, que tiene una superficie de 87 metros cuadrados, en la que se encuentran 4 pilares, entre los cuales hay una pequeña zanja. Ahí estaba el sarcófago de granito rosa de Asuán, del que el egiptólogo Ernesto Schiaparelli solo pudo rescatar algunos trozos. Y de esos restos encontrados, supuso que se trataba de un sarcófago rectangular de un tamaño moderado, similar a los sarcófagos reales de la 18ª dinastía. En los laterales de la cámara sepulcral también están 3 cámaras laterales utilizadas como almacenes de ofrendas. Los murales de esta tumba siguen un programa iconográfico específico tomado del Libro de los Muertos. Está, por ejemplo, esta sala lateral en la que Nefertari realiza ofrendas a los dioses Osiris y Atum. Vemos la representación de ella en los extremos y los dioses en la parte central. Osiris a la derecha y Atum a la izquierda. El viaje del difunto se muestra en esta tumba en 2 ejes. El primer eje se orienta hacia el interior de la tumba, que es el oeste simbólico, donde el alma llega al reino de Osiris. Y un segundo eje se dirige hacia el exterior, que es el este simbólico, donde el alma se regenera y vuelve a la luz de Ra.
Con la mudanza a la casa de la eternidad, Nefertari emprende un largo viaje y tras superar con éxito todos los obstáculos, llega al reino del dios de los muertos. Aquí en el vestíbulo en el que Nefertari es conducida ante los dioses más importantes. Aquí alcanzamos a ver justamente a Anubis, que es el dios de los muertos. Esta parte se considera que es la que mejor conservada está y en donde se encuentran los mejores murales de la tumba. Finalmente está la cámara del sarcófago, en donde hay 4 pilares y hay en la parte central es donde se encontraba el sarcófago, bueno, los restos del sarcófago que ya había sido saqueado. El regreso a la luz de Nefertari tiene lugar en el orden inverso en el que tiene lugar la transición de su estado de Osiris al de Ra. Y el clímax del viaje tiene lugar en el vestíbulo donde acontece la salida a la luz del día de la reina glorificada que se ha fusionado con el sol que asoma por el horizonte Ajet. Algunas de las imágenes que se encuentran, aquí vemos las dos que habíamos visto anteriormente, y esta imagen que vemos a la derecha se encuentra en uno de los laterales cuando va uno descendiendo hacia donde se encuentra el sarcófago. Aquí encontramos a Isis, por ejemplo, que ya la reconocemos porque tiene estas alas. Encontramos también a Anubis, el dios de la muerte, y a otras deidades a las que Nefertari ofrece algunos obsequios como parte de de esta ceremonia que está descrita en el libro de los muertos. Vean el colorido de las imágenes, son imágenes que lo que representan es la vida más que la muerte. Y estos artistas egipcios que evitaban una dura lucha por alcanzar el naturalismo, nos recompensan con la claridad y la elegancia de la caligrafía. Eran escritores de figuras más bien, a quienes no les preocupaba el tiempo y el lugar. La misma religión que exigía el realismo en su expresión artística les ahorró el esfuerzo de intentar que sus imágenes adquirieran una mayor naturalidad. En el yacimiento de El Amarna, los arqueólogos han recuperado algunas pinturas del Palacio Real que nos permiten vislumbrar la delicadeza del arte que decoró estos muros y pavimentos, como esta escena en la que 2 princesitas parecen conversar animadamente en medio de alfombras y almohadones. Otro ejemplo de realismo lo encontramos en diversos fragmentos de pavimento de yeso pintado, donde algunas ánades aletean entre lotos y papiros. Son composiciones llenas de vida, plasmadas en colores intensos y tan luminosas como cabría esperar de quienes adoraban al sol. Jean-François Champollion, el sabio francés que descifró la escritura jeroglífica, afirmó que las pinturas que llenaban las paredes de las tumbas eran jeroglíficos coloreados. A veces, ciertas imágenes responden a esta idea de una manera muy sutil, como sucede en la sepultura del visir Ramos. Esta es parte de esa sepultura.
En las tumbas se depositaban las ofrendas de comida, bebida, ungüentos y vestidos para que la esencia vital del difunto eh, pudiera sobrevivir en el más allá. El K se representaba mediante este signo jeroglífico. El K significa la esencia vital. Que en esta tumba, además, está formado por las siluetas de varias figuras humanas, estas plañideras, que son las mujeres que se afligen por la muerte del difunto. Y la posición de los brazos está componiendo justamente el jeroglífico K. Es una forma indirecta de decir que todo lo llevado a la tumba se destina al K de Ramos, en este caso, que es la tumba de este visir. Otras veces, el mensaje nos muestra algunos aspectos de la forma de ser de los antiguos egipcios. Por ejemplo, en esta tumba del funcionario Nact, una escena de banquete nos muestra la complicidad que hay entre dos invitadas, una de las cuales le ofrece un fruto de mandrágora a la que está sentada tras ella. Y para no desairarla, esconde la mandrágora que ya tiene, mientras que con gesto cariñoso acepta el fruto que le ofrece su compañera. Otro ejemplo es este que corresponde a la tumba del sacerdote Nactamón. Él era supervisor y su tumba está decorada con escenas únicas de gran calidad artística y que muestran al difunto en el curso de sus tareas diarias. Entre ellas se contaba la organización de la procesión diaria de los sacerdotes encargados del culto al rey difunto, así como la distribución de las ofrendas en los altares, que es la representación que estamos viendo justamente. Es decir, en la mayoría de las imágenes representadas en las tumbas egipcias, lo que vamos a encontrar son actividades cotidianas que el difunto, cuando llegaba al más allá, tenía que ver, que era como la continuación de la vida. Entonces, se representaba todas las actividades de la vida y que tenían antes de morir y que iban a continuar justamente en el más allá. No siempre las mejores obras de la pintura egipcia son de gran formato. Como en todas las épocas, los pintores egipcios también realizaban ensayos previos, pero también ejecutaban obras íntimas en pequeño formato que se salían de las normas, pero que también dan fe de su talento. Y como no podían permitirse el lujo de pintar sobre los caros papiros que eran monopolio del Estado, recurrían a un material de desecho, como los ostraca, que eran simples restos de cerámica doméstica, o también en pequeñas lascas de piedra caliza. Uno de los ejemplos más famosos de este tipo de representación es esta figura de una joven bailarina en una posición acrobática. Sorprende la seguridad del trazo en todo el contorno de este esbelto cuerpo, a la que hay que sumar esa gracia de la desmayada cabellera de negros rizos. Es fantástica esta pequeñita alhaja que está en el Museo de Turín. Otro testimonio no menos admirable es este de una joven con una abundante melena negra pintada frontalmente, algo que sorprende en las representaciones habituales del arte egipcio. La joven parece descansar junto a su laúd en una
postura sugestiva y poco común. También como si le estuviéramos viendo un poco desde lo alto, pero al mismo tiempo no perpendicular, sino de lado. Y bueno, pues llegó el momento de hablar de las técnicas utilizadas por estos artistas. Aunque debo de decir que los autores de estas obras maestras que hoy admiramos no eran en su tiempo considerados artistas. De hecho, las palabras arte y artista no existían en el antiguo Egipto y fueron muy pocos los autores que firmaron sus obras. Los pintores eran llamados escribas del contorno, una denominación que indica la importancia que el dibujo tuvo en el arte egipcio, tanto en la escultura, el bajorrelieve, como en la pintura. En el egipcio faraónico, todas las artes plásticas estaban sujetas a las normas de las casas de vida, que eran las instituciones de aprendizaje adscritas a los grandes templos y dirigidas por el clero. Los pintores hacían trabajos muy diversos. Cubrían los bajorrelieves en los muros de los templos, así como esculturas de todo tipo y sarcófagos de madera. También pintaban miles de objetos, incluidas en las mal llamadas artes menores, como son los muebles, las estelas y otros. Y su tarea más característica era la decoración de las tumbas. Sin embargo, estas pinturas son calificadas como decorativas, pero estas obras que iluminan las paredes de las capillas funerarias o las recónditas estancias donde reposan las momias nunca tuvieron una finalidad estética ni decorativa. Sus autores no solamente querían recrear los espacios donde había vivido el desaparecido, sino que debían satisfacer una necesidad mucho más trascendente. La esencia vital del difunto necesitaba nutrirse para sobrevivir en el más allá. Y los egipcios recurrieron a la magia de la pintura o el bajo relieve para representar todo lo que se requería para este propósito, desde el proceso de producción de alimentos. Así, desde el Imperio Antiguo, vemos el proceso completo del trigo, la siembra, la siega, el trillado y el almacenaje en los silos. Y se hizo lo mismo con la caza y la pesca para que la esencia vital del difunto no le faltara el sustento. La magia también guarda relación con una particularidad del arte egipcio: el gran número de pinturas inacabadas. Se creía que bastaba con esbozar una escena para que la magia la completase, siempre que hubiese otra similar terminada. Y la explicación es evidente si pensamos como un antiguo egipcio. La vida es continuidad y una obra acabada es una obra muerta. Por ello, las cosas sin terminar indicaban que habría un mañana para continuarlas, ya que representaban la esperanza en un tiempo por vivir. Ahora sería una magnífica excusa para no terminar las cosas, ¿verdad? Normalmente, los pintores contorneaban las figuras en rojo. Después, hacían las correcciones necesarias en negro y finalmente aplicaban los pigmentos definitivos. La pintura egipcia siempre fue plana. Cada espacio delimitado por el dibujo inicial se pintaba con un solo color. No había
tonos de sombras. El pincel era un simple cálamo, una caña estrecha como la de los escribas, pero con la punta desmochada para retener la pintura. Los artesanos egipcios usaban paletas para machacar y mezclar los pigmentos, como esa que vemos ahí a la izquierda, y ahí se obtenían los distintos colores para pintar, y la mayoría eran inorgánicos de origen mineral. La elección de los colores respondía a consideraciones religiosas o dependía de los materiales disponibles. Normalmente se usaban 6 colores básicos: blanco, negro, rojo, amarillo, verde y azul. Aquí en la imagen a nuestra derecha aparece un ocre rojo usado para pintar la piel de las figuras masculinas, y también vemos ahí diversos tonos de azul. La paleta, como vemos, era muy limitada. Excepto el negro obtenido por combustión incompleta de la paja del trigo, los demás pigmentos eran minerales. Azules y verdes eran óxidos de minerales de cobre como la azurita o la malaquita. Los amarillos y rojos se obtenían de los diferentes ocres muy abundantes en la región de Tebas, y los blancos de la piedra caliza, aunque el blanco más puro era de untita, un carbonato de calcio y magnesio. Los soportes que utilizaban los egipcios fueron la piedra, el muro con revestimiento de estuco de yeso, el papiro y la madera. Los egipcios no emplearon la pintura al fresco. Los pigmentos se disolvían en agua con un poco de resina de acacia para que se adhirieran a la superficie pintada. Y como fijador final se utilizaron la albúmina, que es la clara de huevo, y la cera. Vean este estudio de un ave, un ostracón procedente del Deir el Bahari, que está en Nueva York, en el Museo Metropolitano. Qué delicia de esta piedrita con un ave. Los egipcios dividieron la figura humana en 18 cuadros, que iba desde el nacimiento del pelo hasta los pies. Eso es lo que se conoce como canon egipcio. Durante la época de la herejía de la Marná, el canon pasó a 20 cuadros, que luego se ampliaron a 21 durante la Baja Época y el periodo tolemaico. El alemán Karl Richard Lepsius, durante su expedición a Egipto en 1842, observó en Saqqara que ya desde el Imperio Antiguo los dibujos de las tumbas egipcias estaban realizadas en base a una cuadrícula, y fue el primero en estudiar esta técnica. Y como podemos ver aquí, la representación del ser humano, ya lo habíamos comentado, las piernas y el rostro se muestran de lado, mientras que el torso, los hombros y los ojos se representan de frente. Aquí vemos un esquema de cómo debió de haber sido esta pintura utilizando la cuadrícula. Observemos que ya tienen un pequeño dibujito aquí en esta laja de piedra. Entonces lo que hacen es hacer una cuadrícula a la escala que requieren, en donde aquí vemos a varios artesanos para decorar esa pared. Estos de la derecha justamente están haciendo la cuadrícula. El de la izquierda ya está copiando el proyectito que tiene aquí en esta imagen más pequeña, y ya lo está copiando en el muro de la tumba. Y hay otro hombre que está preparando justamente los pigmentos.
Pero bueno, para tener una idea mucho más clara de esto, vamos a ver un corto video que nos expliquen casi que con eh, mucho más detallado la manera en que pintaban estos egipcios. En la zona de Tebas y cerca del Valle de las Reinas, subsisten las ruinas de la diminuta aldea llamada de los Artesanos, donde vivieron los autores de las pinturas murales de la tumba de Sennutem, hecha a finales del segundo milenio antes de Cristo, cuya ejecución y técnica aquí se revive. Después de preparar la superficie de la roca con barro mezclado con paja y de dar sobre este una capa de yeso fino, se preparan los utensilios para fijar sobre el muro los límites de la composición. Con la regla bien nivelada, se traza la línea horizontal básica y su paralela más arriba, repitiendo la operación con las dos líneas verticales que cierran lateralmente el campo sobre el que se va a pintar. En ellas se marcan a igual distancia los puntos que servirán de referencia para la formación de una cuadrícula por el sencillo procedimiento de impregnar de color una cuerda que, tensada, se precipita sobre el fondo, dejando allí su huella. Esta cuadrícula servirá para hacer más fácil el traslado del dibujo del boceto al muro, asegurando siempre su misma proporción, recurso que será muy común en toda la historia de la pintura. El ayudante comienza a delimitar los contornos y divisiones internas de las figuras con un trazo continuo y suave que en algún caso corregirá luego el maestro al perfilar definitivamente la composición con una pincelada firme y de negro rastro. Se van preparando así los distintos campos cromáticos, se eliminan las líneas que ya no interesan y se empiezan a dar los primeros toques de color con un vasto pincel hecho de junco y machacado en su punta. Con él coge el color de unos cuencos de barro en los que se han disuelto en agua los distintos pigmentos de origen mineral, añadiendo algún aglutinante vegetal como la goma arábiga, de acuerdo con lo que se llama una pintura al temple. Los colores, con valor de tinta plana, van cubriendo los campos, sorprendiendo siempre a los egiptólogos la excelente calidad final de la pintura, la brillantez del color y la precisión del dibujo conseguidos con unos pinceles tan rudimentarios. El pulso y la pericia de estos pintores, que además trabajaron en aquellas cámaras subterráneas bajo la luz pobre y llameante de unas lámparas de aceite, hicieron posible escenas como esta, en la que el dios Anubis, reconocible por su afilada cabeza de chacal, vigila el rito funerario ante la momia de Sennutem. Pues más o menos tenemos cierta claridad de cómo era esta técnica y cómo la utilizaban para decorar, que no necesariamente es la palabra exacta, las tumbas, para poner esas imágenes. Vamos a hablar un poco acerca de la conservación y la restauración del arte egipcio. Las primeras noticias sobre actitudes conservadoras, pero también destructoras intencionadas y sobre restauraciones de cualquier tipo proceden de Egipto y Oriente Próximo. La constante búsqueda de la eternidad en la cultura egipcia es un claro ejemplo del interés de la humanidad por conservar lo que le es valioso, es decir, la vida y sus manifestaciones, entre las que se encuentran las ideas religiosas y los cultos derivados de ellas, la materia constitutiva de los seres vivos y objetos, las prácticas políticas y sus símbolos,
y las manifestaciones artísticas y culturales en sentido amplio, entendidas siempre como reflejo de la actividad humana. La búsqueda de la eternidad parte de la creación inicial original buscando conservar la vida. El Ka, la energía vital, mediante la estabilidad de la materia, por ejemplo, a través de la momificación, la renovación y el rejuvenecimiento. Y en esta concepción encaja la restauración como forma de conseguir la renovación, practicada incluso por los dioses. Ya conocimos esa historia en donde Isis revive a su esposo Osiris, asesinado por su hermano Set, uniendo de nuevo los fragmentos de su cuerpo mutilado. Esto se podría considerar una anastilosis. Este es un término arqueológico que designa la técnica de reconstrucción de un monumento en ruinas a partir de sus elementos dispersos que se recolocan en su posición original gracias al estudio metódico del ajuste entre las partes. La idea de la conservación para la eternidad también está presente de una manera preventiva en la forma de trabajar de los artesanos y artistas para los dioses y faraones, empleando los materiales más nobles y resistentes de que disponían. Así encontramos, por ejemplo, en las esculturas granito, diorita, cuarcita, junto con arenisca rojiza, calizas, además de maderas y metales, en las que se incrustaban ojos de cristal de roca o cuarzo. En cuanto a las técnicas empleadas, también es interesante el uso del relieve semi-hundido en las paredes porque se conservaba mejor. Y para la policromía y pintura en general, como ya vimos, se utilizaban pigmentos minerales. El ocre, el amarillo, la malaquita, la azurita, yeso o cal, el carbón vegetal, el hollín, el óxido de cobre y como aglutinantes la cola animal, la clara de huevo y la goma arábiga, con lo cual muchas de estas pinturas pudieron sobrevivir durante muchísimo tiempo. Los artistas, especialmente los escultores, eran llamados conservadores de la vida por la función que cumplía la escultura como medio para vencer a la muerte mediante la unión en la representación del tiempo y el espacio. Había una ceremonia que se llamaba apertura de la boca, realizada por los sacerdotes como consagración de la escultura terminada mediante diversos rituales que se vivificaban las estatuas para que saliendo de su morada eterna pudieran entrar en el tiempo. Estos ritos se hacían en el valle del faraón Kefren, transfigurándose en Osiris para continuar la vida en el más allá. Con el Imperio Nuevo se produce una época de expansión y conquista acompañada de obtención de botines en Asia, que se exhibían y consagraban a los dioses. Tutmosis III hacía esculpir en la sala de los anales del templo de Karnak las listas y representaciones del botín conseguido. Pero los saqueos no se operan solo en los pueblos extranjeros conquistados. Al final de la octava dinastía, después de Ramsés II, dada la gran miseria económica del país, las tumbas del Valle de los Reyes fueron saqueadas, incluso con la aceptación de los responsables de su seguridad. Aunque es verdad que los sacerdotes guardaron las momias, es decir, no hubo destrucción total. La tumba provisional de Tutankamón, sin embargo, consiguió salvarse
cuando quedó sepultada por los escombros caídos al construirse el complejo funerario de Ramsés V. A partir de Amenofis III se extiende un deseo de gozar de lo conquistado que generará un espíritu más estético y hedonista en el que prevalecerá el deseo de poseer y conservar. Muy interesante. A pesar de la búsqueda de la eternidad, no es raro encontrar, como en otras culturas y pueblos posteriores, destrucciones, reutilizaciones y redecoraciones con modificaciones importantes de monumentos y templos, realizadas por los sucesivos faraones para adaptarlos a las nuevas ideas religiosas y políticas, sobre todo en esa época que hubo un cambio tan radical, pero también para dejar testimonio inconfundible de su valor. Esta práctica la vamos a estar viendo en las próximas, en los próximos movimientos artísticos también. Y destacan en este sentido las actuaciones de restauración, reconstrucción y modificación que hizo Ramsés II en el templo de Luxor, construido por Tutankamón un siglo antes y dedicado a los dioses. Ramsés construyó delante del templo otro patio de columnas, cerrando el complejo arquitectónico en el exterior con este pilono de 65 metros de ancho, en cuyas paredes representó su victoria sobre los hititas y además colocó a la entrada figuras colosales representándole en función de guardianes. Borró el nombre de su antecesor, escribiendo el suyo en su lugar, y los techos y columnas se decoraban con los cartuchos del rey a modo de firma. Completó la mayoría de los templos empezados por su padre Seti para glorificarle. En el templo de Seti de Ábidos existe una inscripción que atestigua su intención. Ordené que completaran el trabajo de mi padre y mandé acabar todas las obras que mi padre había comenzado y que aún estaban incompletas. Entre las modificaciones efectuadas por Ramsés hay que incluir las decoraciones de las antiguas tumbas para reutilizarlas. Entre otras cosas, se alargaron y cerraron los vestidos demasiado ligeros de las doncellas pintadas ahí. Otro dato también muy interesante, porque ya nos hablan desde el Egipto antiguo de conservación, de restauración, de reconstrucción, inclusive de destrucción, pero también al conservar piezas importantes, pues también hablamos de cierto coleccionismo. Así que todo esto es inherente al ser humano. Pues con esta imagen terminamos, espero que lo hayan disfrutado y que tanto como yo, porque realmente es un tema que es verdaderamente apasionante.